Buenas tardes. Mi nombre es Licea Valverde Arias. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Distancia. Esta es una referencia utilizada de la autora Jesús María Silvia Sánchez. Estoy cursando la asignatura de victimología y para esta asignatura voy a realizar esta videopresentación. El tema es víctima dogmática y su relación con el proceso penal. Introducción. En esta exposición voy a analizar la relación entre víctima dogmática y el proceso penal. Esto a través de definiciones, factores, análisis, relaciones y diferencias en los diversos temas que voy a desarrollar. Objetivos. Definir el concepto de víctima dogmática. Desarrollar los factores psicológicos, biológicos y socioculturales, relacionados con la víctima. Analizar la intervención de la víctima en la génesis del fenómeno criminal, explicar la relación entre víctima dogmática, victimología y psicología victimal, además de identificar las diferencias entre el derecho victimal y el derecho penal, entre otros. Definición de víctima dogmática. Esta analiza hasta qué punto y en qué medida el reconocimiento de la existencia en algunos supuestos delictivos de víctimas que favorecen la consumación del hecho criminal. Esto quiere decir, en otras palabras, que la víctima dogmática estudia a la víctima desde su punto oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que en los casos la víctima no es siempre solo la víctima. En casos puede ser también una autora silenciosa o silencioso que ayudó en cierto punto o en cierta medida a que el hecho delictivo sucediera, pero se presenta solo como una víctima y ocultando la realidad de la situación. Factores psicológicos de la víctima. Estos son reacciones de estrés agudo, diversos tipos de trastornos y fobias. En los biológicos tenemos la edad, sexo y caracteres físicos. Y socioculturales como económicos, laborales y relaciones sociales. Esta es una imagen obtenida desde Google Imágenes. La intervención de la víctima en la génesis del fenómeno criminal. Esto es a través de 3 pasos. Su denuncia, grado de participación y grado de responsabilidad. Su denuncia, participa como el principal afectado sobre el supuesto delito, relatando lo sucedido desde su ángulo y dejando como único testimonio, mientras el presunto autor relata lo sucedido. Grado de participación. El grado de participación puede llegar a ser considerable, pero ¿qué tanto? Sería lo que se estudiaría después de una serie de análisis en evidencias, testimonios y demás partes del caso. Y el grado de responsabilidad sería determinar una vez que el delito es sentenciado. Relación entre victimología, víctima dogmática y psicología victimal. La relación entre estas 3 ciencias sería que las 3 estudian a la víctima. Cada una lo hace desde su área, poniendo en evidencia diversos factores, enfoques, parámetros, definiciones y conceptos a utilizar según sea la necesidad del investigador o la persona a estudiar estos conceptos y estas ciencias. Diferencias entre el derecho victimal y el derecho penal. El derecho penal se enfoca en el responsable y el derecho victimal se enfoca en la víctima. El derecho victimal tiene como fin el respeto a la víctima, a su respeto y al cuidado de su integridad. El derecho penal tiene como fin el mantenimiento de la paz y la seguridad pública, además de una coexistencia entre la población. Dogmática penal.
Esta es una herramienta jurídica cuyo objeto de estudio es el derecho positivo y su método de estudio está compuesto por la concepción jurídica del operador. Esta es otra imagen obtenida sobre Google. Arquitecturas digitales y naturaleza humana, tecnología y delito. Ante el avance de nuevas formas de delincuencia que se asocian al crecimiento de usuarios en Internet, desde la criminología se debe acometer el estudio de factores criminógenos. Las arquitecturas digitales, la naturaleza humana, la tecnología y el delito se relacionan en un punto medio. ¿Por qué? Porque la tecnología como una herramienta para la socialización y el avance tecnológico también sirve para aquellas personas que desean utilizarlo para medios ilícitos. ¿Cómo? Pues se puede hacer la venta de todo tipo de producto ilícito a través de redes sociales o a través de otras páginas comerciales de internet. Además, el delito tiene muchas salidas a nivel nacional e internacional. La creatividad de los delincuentes cada vez crece y es bastante curiosa. Por lo tanto, los criminólogos debemos de estar siempre en constante aprendizaje. La tecnología avanza y los delincuentes también. Por lo tanto, debemos de ir todos de la mano y, si es posible, nosotros un paso adelante para poder evitar este tipo de relaciones y tratar de mantenerlo bajo control a medida de lo posible. Víctima dogmática y el análisis global del delito. Uno de los problemas de mayor incidencia es la influencia del comportamiento prohibido del afectado. ¿Qué quiero decir con esto? La víctima dogmática se encarga de estudiar el lado opuesto a la víctima, pero el delito como tal puede venir desde muchas partes, desde la víctima, desde un autor o desde algún afectado indirectamente en los delitos, y no estamos hablando sobre un delito en específico, en cualquiera. Todos somos propensos a poder ser delincuentes el día de mañana, pero también podemos ser propensos a querer hacer un cambio en la realidad global, tanto en la seguridad como en la delictiva, ya que ambos son una salida para diversas situaciones, tanto económicas o personales, que pueda tener cada persona. Gracias. Victimología. ¿Qué es la victimología? Acuñado por el psiquiatra Frederick Wertham, ese término hace referencia a la disciplina científica derivada de la criminología que estudia a las víctimas de la delincuencia en diversas fases de victimización. La creación de esta disciplina ha permitido tanto el estudio como el tratamiento de víctimas y familiares de todo tipo de delitos que la criminología tradicional ignoraba para centrarse en la figura del delincuente. Se trata de una disciplina científica relativamente joven, hallándose sus inicios científicos en los años 30. Dicha disciplina tiene numerosas variantes que han ido focalizando su atención en diferentes aspectos y teniendo diversas interpretaciones de la realidad. Sin embargo, todas las teorías y perspectivas sabidas tienen en común su objetivo de estudio. Se puede decir que, de algún modo, la victimología centra su atención precisamente en las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y que, por consiguiente, son las primeras que necesitan que estudie el tipo de experiencias por las que pasan, sus fuentes de malestar y las posibles soluciones. ¿Qué estudia la victimología? El principal objeto de estudio de esta disciplina es la víctima y sus características, así como relación con el delincuente y su rol dentro de la situación delictiva. Concretamente, se analiza el conjunto de factores que provocan que la persona se convierta en víctima, tanto si la situación ha sido provocada por una segunda persona o se debe a la propia actuación o azar, como accidente laboral, por ejemplo. La relación de los hechos con la ley vigente y la posible reparación de los daños, y la relación entre los aspectos que pueden provocar una persona, sea víctima, y la ocurrencia del crimen. Como disciplina científica, la victimología se ha situado siempre en una posición empirista, haciendo hipótesis inductivas a partir de los casos observados,
De este modo, requiere de encuestas y observaciones de casos y víctimas para poder desarrollar hipótesis válidas que puedan contribuir a explicar los procesos de victimización. Elementos biopsicosociales, relación con el sujeto que comete el crimen y el crimen son pistas fundamentales de cara a elaborar un estudio consciente de la víctima y su situación en el crimen. Sin embargo, esta ciencia debe tener en cuenta tanto la necesidad de su uso inmediato como la de asemejarse a otras ciencias naturales y sociales.